varias razones y aquí he resumido 5 diferentes, porque yo, gracias a Dios, también he tenido la oportunidad de pasar tiempo en el extranjero, una vez con la universidad o incluso ya como au pair antes cuando estaba en la escuela todavía y también después de haber terminado la carrera. Y les puedo decir por propia experiencia que sí es cierto que viviendo en el extranjero amplía tus horizontes. Se va a cambiar la forma como piensas y sí es algo que nadie te puede quitar después. Se va a cambiar, eso sí. Y una cosa que tal vez es relevante también, sobre todo para la gente de América Latina, que fomenta la independencia. Nosotros aquí en Alemania crecemos bastante independientes y yo sé que allá también es por cuestiones de seguridad que los papás sí tienen que cuidar un poquito más a sus hijos, que no pueden salir tan independientemente a la calle como nosotros, que aquí uno ya a los 7 años va solito a la escuela, toma el bus y puede regresar solo al mismo también tiempo si tus papás trabajan. Yo he empezado a aprender a cocinar a los 8, 9 años. Entonces, eso es una cosa que aquí uno aprende bastante temprano, pero bueno, nunca es tarde y estando en el extranjero uno tiene que aprender por fuerza. Uno va a aprender a hacer, bueno, limpiar solo la casa, cocinar, o sea, cosas de la casa, pero también otras cosas como abrir una cuenta en el banco o cómo me muevo solo en una ciudad que no conozco. Esas son cosas que, bueno, te dejan crecer. Una cosa muy, muy, muy bonita y que todavía sigo aprovechando son amistades internacionales, porque por un lado, obviamente uno se va a conectar con la gente que está en un país, pero también es muy normal si uno va si uno va a una escuela, uno hace amigos en la escuela, entonces normalmente son alemanes o inmigrantes, pero en la universidad o haciendo prácticas, uno también se conecta con otros extranjeros. Y como vivimos acá en Europa, las ciudades también son muy internacionales y puedes encontrar personas de todo el mundo. Las carreras que puedes estudiar en Alemania te permiten después trabajar en carreras que se necesita en el mundo entero, ¿no? En un mundo globalizado. Y por último, cosas que también tienen que ver con la independencia y otras cosas que se va a desarrollar tu personalidad con todas las influencias de cultura, etcétera, que tienes. Sí, vas a cambiar mucho en este tiempo. Y este ranking no es tan actual porque hasta ahora creo que no, bueno, en lo que yo había visto no había uno de 2019 todavía, pero Alemania sigue siendo uno de los lugares favoritos para estudiar. Aquí en este ranking de 2018 está en el lugar número 1 y vamos a ver cuáles son las razones por qué. ¿Por qué uno debería estudiar en Alemania? Bueno, empezamos con mi primera razón, que tenemos universidades de excelencia. En la foto pueden ver un edificio de la Universidad de Bonn, una facultad, y es una de las, entre de las mejores universidades de Alemania. Justo el año pasado ganó uno de los precios de excelencia y al mismo tiempo también representa una de muchas universidades de larga tradición. Los títulos universitarios que tenemos en Alemania están reconocidos internacionalmente, entonces si tienes un título de una universidad acá en Alemania, lo reconocen en tu país sin problema. En total hay
45 universidades de Alemania o alrededor, por ejemplo, en el ranking de Times Higher Education, que es uno de los rankings más conocidos también. Y también cuenta como uno de los países está entre uno de los 3 países con más registros de patentes, que también es como un símbolo para la investigación que hacemos. La siguiente razón es la gran variedad de carreras. Las carreras más populares entre los extranjeros son normalmente administración de empresas, que también entre los alemanes es una de las carreras más populares. Después derecho, que ojo que siempre hay que mencionar, que si uno estudia derecho en Alemania eso requiere un nivel muy, muy alto de alemán, igual que para medicina. Se necesita, yo diría, el nivel más alto. Nuevamente, para estudiar en Alemania se necesita un C1 y para Derecho y Medicina es recomendado C2, porque son temas muy complejos y al mismo tiempo Derecho, esto no puedes aplicar a tu país porque el sistema legislativo en Alemania es bastante diferente. Entonces te sirve para trabajar, ok, después internacionalmente, pero sabes más del sistema de Alemania. Entonces, si uno piensa trabajar después en su país, debería pensar si tiene tanto sentido. Y medicina es una de las carreras más populares y por eso se necesitan notas muy, muy altas. Yo espero que, bueno, tal vez ahora en este tiempo de cambios, que esto va a cambiar porque tenemos una gran necesidad de médicos. Faltan también enfermeros, pero sobre todo también médicos. Y si no hay mucha gente que puede estudiarlo porque no tiene el promedio suficiente, también lo complica un poco, ¿no? Y en general hay carreras muy curiosas, por eso yo les quería hablar un poco de las carreras que yo he estudiado, porque uno siempre nuevamente tiene que explicar de qué se trata, incluso para otros alemanes, porque hay carreras que son muy especializadas. Por ejemplo, mi bachiller ha sido en Ciencias Regionales de América Latina con Economía. Entonces, siempre tengo que decir todo esto para que la gente tenga una idea. O sea, he estudiado español, historia de América Latina, y aparte he tenido macroeconomía, microeconomía y esas asignaturas, literatura. Y mi maestría se llama International Development Studies y es una mezcla de ciencias sociales, política y economía. Y todo así en el área de desarrollo. Muy interesante también. Y como estas carreras también hay miles otras más. En total tenemos como 425 universidades públicas y 120 privadas y en total ofrecen como 19.000 carreras. Sí, tengo que tomar un poco de agua. Ya, y tal vez una de las razones más importantes, las universidades o estudiar en Alemania es económico, porque como han visto antes, la mayoría son universidades públicas y es un poco al revés que en América Latina. Acá en Alemania las buenas son sobre todo las universidades públicas. O sea, hay universidades privadas que son buenas también, pero especialmente las públicas son las que tienen, por ejemplo, la excelencia como la Universidad de Bonn, las famosas, ¿no? La de Múnich, la de Aachen, la de Berlín, pero también lo que cabe destacar es que las universidades públicas que tal vez no son tan famosas como las que he mencionado antes,
tienen casi el mismo nivel, o sea, la diferencia no es mucha. Tal vez sí, Aachen es muy bueno para ingeniería, Bonn es muy bueno para derecho, Heidelberg es muy bueno para medicina, pero en total todas las universidades son muy buenas. Y lo que uno paga por semestre son 200 a 300 euros, no sé cuánto es eso en pesos mexicanos, porque además de momento el cambio cambia mucho, pero ya en dólares serían como unos $300, 350 dólares. Y esto incluye nuevamente el transporte público. Eso significa, uno paga esto, pero es más como un pago administrativo. Y por ejemplo, si uno estudia en la Universidad de Colonia, te dan el ticket para que te puedas mover en toda la región. O sea, no solamente puedes usar el bus o el tren dentro de Colonia, sino también en todo el estado federado. Puedes ir hasta Düsseldorf, hasta otras ciudades, hasta Bonn, ciudades grandes que están cerca, y eso está incluido en la tasa de la matrícula. Los gastos mensuales que necesitas para vivir, eso calcula la embajada, por eso hay una cuenta cerrada que uno nuevamente tiene que abrir. Lo había calculado en pesos mexicanos, espero que no lo he calculado mal, pero sí serían como alrededor de 23 pesos mexicanos para pagar el piso, la comida y lo que uno necesita. Pero otra ventaja es que siendo estudiante en Alemania puedes trabajar 120 días a jornada completa o 240 días a jornada parcial al año. O sea, durante el semestre te dejan trabajar 20 horas semanales, pero ya cuando hay vacaciones puedes trabajar incluso 40 horas por semana. Okay. Sí, ok, el punto del desarrollo personal es lo que había mencionado antes, ¿no? Primero la independencia, que normalmente en Alemania cuando empiezas a estudiar te mudas de la casa de tus papás para vivir en pisos compartidos. Eso no hay tanto en América Latina, aunque no sé cómo es la situación en el DF, a lo mejor si la gente viene de la afuera, puede que eso hay más, pero también sé que hay, por ejemplo, residencias estudiantiles que aquí hay también, pero uno igual tiene que ser independiente, o sea, no hay nadie que cocina para ti. Tú puedes ir a la cafetería de la universidad si te da flojera cocinar, eso hace mucha gente también, pero también la mayoría cocina con sus compañeros de piso, de DEPA. Y entonces, esta es una cosa que hace desarrollar tu personalidad. Y otro punto que es muy importante, adaptarte a otra cultura. Porque sí van a ver que es una diferencia vivir acá que allá. Una cosa típica es la puntualidad. Tenemos la fama de ser muy puntuales. Bueno, yo no soy tan típica alemana a lo mejor en eso, pero sí la mayoría es muy puntual y claro, también siempre depende del contexto. O sea, en el trabajo nunca voy a ser impuntual. Con amigos es otra cosa, pero por otro lado, hay muchos alemanes que son puntuales porque les parece una falta de respeto, ¿no? Porque tú le robas básicamente el tiempo de otra persona. Otra cosa es que separamos la basura, que hay un tacho para restos ecológicos, plástico, papel y restos en general. O sea, tenemos 4 diferentes tachos para diferentes tipos de basura y más cosas. Pero eso es algo que uno va a aprender estando acá. Y sí, uno no va a entrar más en el detalle acá. Y también un punto muy importante, hablar alemán, obviamente, porque sí es una lengua bastante difícil, no sé.
porque he estado enseñando alemán también y soy feliz que no tenía que aprenderlo, que sí es mi lengua materna. Una cosa es si lo estudias en un país o en un instituto sí, que no es el país donde se habla el idioma, y otra cosa, entonces uno ya puede tener tal vez un básico, intermedio, pero llegas acá y escuchas a las personas hablar aquí, tienes que adaptarte, tienes que aprender a escuchar, a entender, y eso es algo que realmente puedes aprender estando en el país. Sí. Entonces, esas eran las 5 razones que quería mencionar. Y tal vez voy a hablar un poco cómo podemos ayudar en eso, ¿no? Porque cómo pueden venir hasta Alemania. Primero, cómo pueden ingresar a la universidad, porque hay diferentes caminos dependiendo qué título tienen. El camino más fácil es que tienen un bachillerato internacional y ya tienen el nivel avanzado, C1, con esto tienen un acceso directo a la universidad. El segundo es, o eso sí, todo es el ejemplo de Colombia, que sirve igual para México, que han estudiado 2 semestres en la Universidad de México y tienen un nivel C1, con esto también van a tener un acceso directo. Entonces, si tienen un bachillerato mexicano, el ICFES no existe en México, hasta que yo sepa, y un nivel de B2, pueden entrar a Studienkolleg, ¿ok? Que es algo como un preuniversitario. Si tienen preguntas acerca de eso, luego puedo explicar. Entonces, ¿en qué puede ayudar Carl Duisberg? Nosotros tenemos los cursos de idioma, entonces eso sí es una de las cosas esenciales que necesitan para entrar a la universidad, y ofrecemos asesoría gratuita. Siempre en las clases de idioma hay una oferta de actividades fuera de clase. Todos los profesores que tenemos son altamente cualificados. Incluso acá en Colonia tenemos profesores que han participado en el desarrollo de los exámenes oficiales que uno necesita para entrar a la universidad, que es una ventaja bastante alta, porque ellos saben a la perfección en qué consisten estos exámenes, ¿no? Las clases son internacionales. Nuevamente no van a ver, o solo van a ver, 1 o 2 personas de su país. El resto sí van a ser personas de otros países, otros continentes. Entonces, una mezcla de todo. Sí, y lo que había mencionado antes, la asesoría, que les guiamos un poco, ¿no? Dónde pueden estudiar qué cosa y cuáles son los requisitos básicos en general. Tenemos una oferta especial para la gente que quiere estudiar en Alemania y se llama Gestión Académica. Mi colega Julia es la encargada de este programa y ella hace la inscripción a 3 Studienkollegs, o sea, a 3 preuniversitarios o a 3 universidades públicas. También incluye la redacción de los documentos como el CV y la carta de motivación, porque normalmente piden eso para la postulación a la universidad. Hace el asesoramiento para la visa y tiene horas de consulta semanales. Uno de los requisitos para reservar este servicio es que se estudia mínimo 12 semanas de curso intensivo de alemán con CDC. Y dependiendo de la duración del curso de alemán, varía el precio de la gestión académica, que puede ser entre 700
hasta 1.000 euros. O sea, cuando son el mínimo de 12 semanas, uno paga 1.000 euros. Cuando uno se reserva más, se reduce el precio. Y esto hasta ahora es por mi parte y estoy curiosa cuáles son sus preguntas. Muchas gracias. Lisa, muchas gracias por la información que nos acabas de dar. Muy útil, sobre todo para estudiantes que justo están buscando estudiar en el extranjero y sobre todo en Europa. Y bueno, a mí me pareció muy interesante la propuesta porque Alemania, sistema educativo de altísimo nivel, reconocido a nivel global. Europa, rankeado número 1. Costo muy accesible. Y bueno, y justo tenemos a Carl Duisberg llevando de la mano a los estudiantes con cursos de idioma, con asesorías, con redacción de currículums, preparándolos para justo entrar al sistema educativo, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta, Kevin, Hugo, quienes nos están acompañando. Gracias, Kevin está escribiendo ahí en el chat que no. Y que gracias, Lisa, que es muy claro. Para él es un colega que es counselor en una preparatoria aquí en la Ciudad de México. De hecho, Elizabeth ya lo conoce, Helga ya lo conoce. Le faltaba conocerte a ti. Así que, ya está muy familiarizado con CDC y es un gran portavoz de los programas internacionales para sus estudiantes en el Peterson. Ahí es donde él está. Y no, sí, Kevin. ¿Tu país es Holanda? No, a ver, corrígeme. Ya se me olvidó porque ya te veo muy mexicano, Kevin. ¿De dónde eres? Holanda. De Agen. En Holanda. Así es que tienes aquí a un representante fiel. Pues muchas gracias, Lisa, gracias a todos y seguimos en contacto con ustedes y bueno, Team Up for Education, ahora les ponemos las redes sociales, tanto en Facebook como en Zoom, para que nos sigan y se enteren de las demás sesiones informativas que estaremos compartiendo en los próximos días. Que estén todos muy bien, saludables y felices. Justo el día de mañana tenemos la presentación de Northwood. Es una propuesta en Estados Unidos para programas que se enfocan está buenísimo. Que se enfocan mucho en la experiencia profesional. Estudias y adquieres la experiencia dentro de esos 4 años de estudio. Entonces, en los próximos minutos estarán recibiendo la invitación. Y pues muchas gracias también a todos por participar. Lisa, Angélica, muchas gracias por participar también aquí. Gracias. 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 Bye, bye. Bye, bye. Lisa. Sí. Ya está.